Apreciados estudiantes de mi curso de Seguridad Social, bienvenidos a este que es casi uno de los últimos temas y hace referencia precisamente a los servicios sociales complementarios, como lo vemos aquí atrás. Recordemos que nuestro sistema de seguridad social integral se encuentra subdividido o clasificado en varios subsistemas: sistema general de pensiones, de salud, de riesgos laborales y servicios sociales complementarios. A diferencia de los demás subsistemas, ¿sí?, que cada uno de ellos pues, se enfoca en la atención específica de determinados riesgos, el subsistema de servicios sociales complementarios pues digamos que tiene un carácter casi que residual, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Se enfoca, o sea, no tiene más bien un enfoque determinado como los demás subsistemas, sino que precisamente todo lo que no quepa o encaje dentro de esos otros subsistemas, pero que de una u otra manera tenga relación o referencia con la seguridad social, pues entonces hará parte de este subsistema. Me explico. Vemos cómo el Sistema General de Pensiones atiende, protege todas las contingencias derivadas de los riesgos de la invalidez generada por un origen común, invalidez, vejez y muerte, ¿sí? El subsistema de salud, ¿sí?, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se encarga de las contingencias derivadas de la enfermedad general, de la maternidad y de la paternidad. El sistema de riesgos laborales se encarga de las contingencias derivadas de la invalidez, vejez, muerte, sí, invalidez, vejez, bueno, en general, todas las contingencias derivadas de enfermedades o accidente laboral y que puedan producir en el trabajador una disminución de su capacidad física, bien sea una disminución parcial o total, la invalidez o la muerte del trabajador. En cambio, el subsistema general el subsistema de servicios sociales complementarios pues no tiene como un enfoque determinado o un enfoque establecido, sino que, como les indicaba, se habla de servicios sociales complementarios. Todo lo que no encaje dentro de los otros tres subsistemas, pero que tenga relación con la seguridad social, pues hará parte como tal de este subsistema. En términos generales, digamos que acá vamos a encontrar prestaciones o diferentes programas y planes diseñados para proteger a las personas de contingencias derivadas de diferentes riesgos. Acá vamos a encontrar algunas prestaciones, por ejemplo, para la vejez. Vamos a encontrar algunas prestaciones para el desempleo, ¿sí?, que es una de las principales riesgos sobre los cuales se enfoca la seguridad social. Pero también vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso del subsidio familiar, o lo que es desarrollado a través de las cajas de compensación familiar, pues una gran cantidad de servicios que lo que buscan es precisamente un bienestar hacia la persona, un bienestar hacia toda la ciudadanía. Entonces, pues como se dan cuenta, es un subsistema bastante amplio, es un subsistema, la verdad, muy bonito, muy interesante, toda vez que brinda una cantidad de beneficios precisamente en cuanto al bienestar de la persona. Es por ello que precisamente no se cierra o no se enmarca dentro de un ámbito determinado, sino que su competencia es en general muy abierta. Los programas o servicios sobre los cuales me voy a enfocar el día de hoy hacen referencia precisamente a la prestación especial por vejez, que fue creada desde la Ley 100 de 1993, las cesantías que con muchos de ustedes vimos en nuestro curso de Derecho Laboral Individual. También haremos referencia al subsidio familiar, a los beneficios económicos periódicos, sobre el cual alguna referencia realizamos cuando vimos el Sistema General de Pensiones, pero pues hicimos también la salvedad de que pertenecía a ese subsistema. Y también hablaremos del mecanismo de protección al trabajador cesante. Entonces, en este orden de ideas, pues vamos a comenzar precisamente a abordar
esta prestación especial por vejez. Esta prestación especial por vejez, pues digamos que se encuentra consagrada, digamos que el marco legal, lo que nos da la pauta de referencia, es la Ley 100 de 1993. Entre los artículos 257 a 263, pues se establece y se enmarca todo este programa de prestación especial por vejez, en el cual, pues nada, es básicamente un programa de auxilios, ¿sí? O sea, no, son auxilios, son ayudas. Indica la norma para ancianos indigentes que cumplan con una serie de requisitos, como es el hecho de ser colombiano, tener más de 65 años de edad, haber residido los últimos 10 años antes de solicitar la prestación, haber residido los últimos 10 años dentro del territorio nacional, carecer de rentas o ingresos suficientes para su subsistencia o encontrarse en situaciones de extrema pobreza o indigencia, de acuerdo con lo que defina o lo que expida para tal el Consejo Nacional de Política Social, COMPES. También eventualmente residir en una institución sin ánimo de lucro para la atención de ancianos indigentes, limitados físicos o mentales y que no dependan económicamente de persona alguna, ¿sí? Que no tengan la posibilidad de que una persona, vemos, de tercera edad, 65 años, colombiano, que haya residido acá los últimos 10 años, acá no, dentro del territorio colombiano, y en especial también que no tenga ningún tipo de renta, que no tenga ningún tipo de pensión. Entonces en su momento, año 93, precisamente iba diseñado pues para personas indigentes. Hoy en día, pues digamos que el punto se ha flexibilizado un poco. ¿En qué consiste? Pues básicamente son una serie de subsidios que lo que buscan es proteger a las personas de la tercera edad que se encuentran desamparadas, es decir, que no cuentan con ningún tipo de capacidad económica o ningún tipo de mecanismo que precisamente les ayude a solventar sus necesidades económicas. Hoy en día, este programa es desarrollado a través del consorcio, del programa Colombia Mayor, ¿sí? Este programa pues, le otorga una serie de subsidios a los adultos mayores de bajos ingresos. El objeto del programa, pues básicamente está, como ya lo he indicado, lo he reiterado hasta la saciedad, es un programa para ancianos, para apoyarlos económicamente hasta por un 50% del salario mínimo legal mensual vigente, para las personas que cumplan con las condiciones que ya hemos establecido. Es decir, repito, son subsidios que pueden llegar hasta por un 50% del salario mínimo legal mensual vigente. ¿En qué momento se puede llegar a perder esta prestación especial por vejez? Esta prestación se puede perder cuando el beneficiario, o sea, el destinatario, fallezca, cuando se demuestre que está ejerciendo la mendicidad o la indigencia como una actividad económica productiva, ¿sí? No por necesidad, sino precisamente como una actividad económica, por el hecho de recibir cualquier otra pensión o otro subsidio nacional, y cuando el COMPES establezca alguna situación en particular. Entonces, efectivamente, esta prestación económica, esta prestación especial por vejez, repetimos, está coordinado en la actualidad por el programa Colombia Mayor, ¿sí? Anteriormente lo realizaba el consorcio Prosperar, pero pues desde hace ya algunos años lo realiza precisamente el programa Colombia Mayor. ¿A quiénes va dirigido? A ancianos, o sea, colombianos con más de 65 años que hayan residido los últimos 10 dentro del territorio colombiano, que no cuenten con ninguna capacidad económica para solventar sus necesidades en esa etapa de su vida. Consiste en subsidios para pues, que le ayudan precisamente a satisfacer sus necesidades. ¿Qué otros componentes encontramos en este subsistema de servicios sociales complementarios? Hablamos también de las cesantías. ¿Por qué? Cuando una persona se queda sin trabajo, se queda cesante, pues efectivamente es una de las situaciones más complicadas
que puede atravesar una persona durante la etapa productiva de su vida. Porque al quedar cesante, al quedar sin trabajo, al quedar sin empleo, pues también se queda sin recibir salarios, que normalmente el salario es la fuente de ingresos, y con esos ingresos es que las personas solventan o satisfacen sus necesidades económicas. Entonces, precisamente estas cesantías, y yo creo que hablaré acá de una vez del mecanismo de protección al trabajador cesante, cambiando un poco el orden que tenía acá establecido. Entonces, las cesantías es un programa, es un beneficio, es un derecho al cual tienen, del cual son titulares todas las personas que han tenido una relación laboral. ¿Cuándo surge el derecho a reclamar esta prestación? Precisamente cuando quede cesante. Esa es la naturaleza, esa es la función primordial de esta prestación social, ¿sí? Ayudar a la persona cuando está cesante. Dándole precisamente unos emolumentos que pues, ustedes saben que equivale a un mes de salario por cada año trabajado. Sabemos que efectivamente las cesantías deben ser consignadas anualmente, o sea, liquidadas a 31 de diciembre, consignadas a más tardar el 14 de febrero del año siguiente, pero le son pagadas al trabajador cuando termina la relación laboral. Sí, precisamente cuando queda cesante. Esa es la finalidad, esa es la naturaleza jurídica de esta prestación social. Yo sé que también existen otras posibilidades para retirar las cesantías, como por ejemplo por razones de estudio, bien sea el trabajador, su cónyuge o compañero permanente, o sus hijos. También por compra, remodelación o liberación de gravamen hipotecario de bien inmueble del trabajador o de su cónyuge o compañero permanente. Y también recientemente para comprar algunas acciones del Estado y temas de esos. Entonces digamos que esos son pagos excepcionales, ¿sí? O sea, son la excepción a la regla general. Pero porque precisamente la finalidad de esta prestación social, repito, reitero, es servir, o sea, que el trabajador tenga un sustento con el cual satisfacer sus necesidades económicas cuando queda cesante. Voy a saltarme el orden que tenemos acá y voy a hablar precisamente de este mecanismo de protección al trabajador cesante. Ese es un mecanismo que fue creado con la ley 1636 del año 2013, ¿sí? 1636 del año 2013. Entonces, este mecanismo le permite a las personas que han perdido su empleo mitigar los efectos de esa situación, manteniendo como tal el acceso a la salud y a la pensión. Entonces, ya miraremos quiénes son los administradores y eso, pero pues el mecanismo en qué consiste. El mecanismo consiste en que cuando una persona queda cesante, pues es una situación bastante complicada, bastante difícil para la persona a lo largo de su vida laboral, a lo largo de su etapa productiva de la vida. El mecanismo busca dos cosas. Lo primero, disminuir o acortar el tiempo en que la persona está cesante. ¿Sí? O sea, busca reincorporar a la persona al mercado laboral, conseguirle trabajo. Y además de eso, que es la primera finalidad, reducir el término de cesantía, el segundo objeto o el segundo camino de esta prestación, de este mecanismo, es que mientras está cesante, pues su situación no sea tan dramática, no sea tan difícil de sobrellevar. ¿Cómo se logra eso? Pues la primera parte, de cómo logramos que efectivamente la persona se reincorpore al mercado laboral, cómo reducir el término o el tiempo de cesantía. Apenas la persona se queda sin trabajo, digamos que el mecanismo de protección al cesante activa una serie de protocolos, como por ejemplo, inscribir a la persona en el Servicio Público de Empleo, que es administrado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y en diferentes bolsas de empleo, ¿sí? Para que su hoja de vida comience a rotar y poder ubicar a la persona. La idea es precisamente ubicarlo en aquello que el mercado laboral esté demandando empleo.
así sea una actividad económica diferente a aquella para la cual la persona tiene una formación, una experiencia. Con el mayor respeto, pues digamos que el mecanismo lo que busca es reincorporar al mercado laboral, al menos que tenga un trabajo, y ya después de que tenga un trabajo, pues si la persona busque la manera de migrar hacia su campo de satisfacción o el área económica de su satisfacción. Eh, También, dentro de esta primera fase, a la persona se le inscribe o la persona tiene la posibilidad de acceder a diferentes talleres o a diferentes cursos, precisamente que buscan cursos o seminarios de mercado laboral, ¿sí? De reincorporación al mercado laboral. Entonces son cursos, talleres, bien sea de inglés o, bueno, repito, también en aquello que el mercado laboral esté demandando mano de obra. Entonces, si en determinado momento se está demandando mano de obra en el sector de la construcción, pues entonces se realizarán diferentes talleres o grupos de trabajo precisamente para esa área específica, o sector hotelero, o sector agrícola, o bueno, en aquello que el mercado laboral esté demandando mano de obra, esté demandando empleo, pues la idea es que precisamente el trabajador tenga, perdón, el cesante tenga la posibilidad de capacitarse en esa área específica del conocimiento, panadería, contabilidad, bueno, lo que se determine. La segunda parte, hacer que mientras esté cesante la situación no sea tan difícil, tan dramática, no sea tan calamitosa, que el siniestro no afecte tanto al trabajador o a su núcleo familiar. Entonces, ¿cómo se logra eso? Que durante un periodo máximo de 6 meses, el mecanismo cubre a la persona con los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud y en pensiones. ¿Sí? O sea, durante un periodo de hasta 6 meses tendrá la posibilidad de que el mecanismo le realice la cotización por los riesgos de salud y de pensión, calculado sobre un salario mínimo. ¿Sí? El mecanismo le garantiza eso. Si la persona, pues digamos, para no afectar el promedio con el que venía cotizando, una persona que tuviese una cotización bastante elevada, pues obviamente bajar a un salario mínimo le va a afectar el promedio y su ingreso base de liquidación para aspectos personales. El mecanismo le garantiza un salario mínimo. Si la persona quiere, puede cotizar el adicional para mantener su promedio, pero el mecanismo le garantiza un salario mínimo, o sea, la cotización por un salario mínimo durante 6 meses o por un periodo de hasta 6 meses. Si el cesante mientras estaba como trabajador, venía recibiendo un subsidio familiar por persona a cargo, que ya lo vamos a ver, es el programa que nos hemos saltado. Entonces, si la persona recibía esa cuota monetaria por persona a cargo, por cargas familiares, entonces durante el periodo de cesantía, o sea, hasta 6 meses o el periodo que dura el mecanismo, también tendrá la posibilidad de seguir percibiendo esa cuota monetaria. Otro aspecto, entonces ustedes se dan cuenta, la persona acá no recibe ningún tipo de beneficio económico. Sin embargo, digamos que esta ley 1636 también le da la posibilidad a la persona de que parte de lo que ella ha ahorrado, mucho de lo que tenga en cesantías, el trabajador puede trasladar parte de sus cesantías a este mecanismo. Entonces, si él si el trabajador o trabajadora en forma voluntaria había trasladado parte de sus cesantías al mecanismo de protección al cesante, digamos que la persona hubiese trasladado 5 millones de pesos. ¿Sí? Fue su decisión y ha trasladado 5 millones de pesos de lo que tenía acumulado en cesantías. Pues entonces el mecanismo que hace, le devuelve lo que la persona se ha trasladado doblado. O sea, en este caso recibiría 10 millones de pesos.
y lo recibirá pues en pagos distribuidos se lo entregan a la persona. Repito, si la persona de forma voluntaria trasladó parte de sus cesantías al mecanismo de protección del cesante, recibirá estas cesantías dobladas, ¿sí? Un monto proporcional. Repito, todo esto en un periodo de 6 meses. Entonces, son una serie de servicios y de beneficios que lo que buscan es reducir el tiempo de cesantía y que mientras esté en cesantía la situación no sea tan dramática ni tan difícil para el trabajador y para su núcleo familiar. ¿Cómo se logra eso? Incorporando a la persona en diferentes bolsas de empleo, ¿sí? Bien sea del seno, de la propia caja de compensación familiar. También cubriéndole las cotizaciones para salud y para pensión durante un periodo máximo de 6 meses y por un salario mínimo. Y si el trabajador en forma voluntaria parte de sus cesantías las había trasladado a este mecanismo, pues recibirá ese monto multiplicado por 2. ¿Sí? Este mecanismo se basa en los principios de solidaridad, de eficiencia, sostenibilidad, participación y obligatoriedad. Ahora bien, ¿quiénes pueden acceder al mecanismo de protección al cesante? Todos los trabajadores que hayan estado afiliados a una caja de compensación familiar. Si era un trabajador dependiente, un trabajador subordinado, se exige que durante un periodo de 3 años haya cotizado un año a una caja de compensación familiar. ¿Sí? O sea, que en el periodo de 3 años haya cotizado al menos un año en forma continua o discontinua. Si es un trabajador independiente, recordemos que los independientes no están obligados a cotizar a las cajas de compensación familiar, pero si lo hacen, si lo hubiese realizado, se le exigirá que haya cotizado durante 2 años dentro del periodo de 3 años. ¿Sí? Que los últimos 3 años antes de caer esa cesantía haya cotizado, o sea, 2 de los últimos 3 años. O sea, es un poco más exigente en el caso de los trabajadores dependientes. O sea, perdón, de los independientes, de los autónomos, de los trabajadores por cuenta propia. Nos devolvemos un poco al tema del subsidio familiar, ¿sí? Que cuando hablamos del subsidio familiar son todos, o sea, hacemos referencia en general a todos los beneficios que se reciben por parte de las cajas de compensación familiar. Las cajas de compensación familiar son un organismo de tipo gremial, está conformado por empleadores, al menos 50 empleadores pueden decidir y conformar una caja de compensación familiar. De la nómina de todos los trabajadores, de esos empleadores afiliados a la caja de compensación familiar, se realiza un descuento del 4% y eso se traslada a las cajas de compensación familiar. Esa es su fuente principal de ingresos. Además de ello, pues las cajas tienen una gran cantidad de los objetos sociales bastante amplio y la cantidad de servicios y de beneficios que le retribuyen no solamente a los que están afiliados a la caja, sino pues al público en general, pues son realmente importantes y son bastantes beneficios. Entonces, cuando hablamos acá de la prestación económica denominada subsidio familiar por personas a cargos o por cargas familiares, pues hace referencia a que los afiliados a la caja de compensación, los trabajadores que devengan hasta 4 salarios mínimos y que tengan a su cargo personas de su núcleo familiar, pues tendrán derecho a un auxilio monetario. Entonces, ¿qué trabajadores tienen derecho a esta cuota monetaria? Los trabajadores que, repito, deben ganar hasta un máximo de 4 salarios mínimos y que tengan hijos menores de 18 años o hasta 25 si están estudiando. Si no tienen hijos, pues puede que tengan padres, ¿sí? Mayores pertenecientes a la tercera edad, que no devenguen o que no tengan ningún tipo de pensión. Entonces, por cada persona, por cada persona a cargo, el trabajador recibirá un auxilio monetario, una cuota monetaria, precisamente para compensar
económicamente hablando, la carga que representa tener cada una de esas personas a cargo. Acá no podemos establecer un monto único porque cada caja de compensación familiar pues establece o sea, dependiendo el número de afiliados o dependiendo de su propia composición interna, pues realizará el cálculo y otorgará este beneficio económico. Este beneficio económico, repito, entonces varía dependiendo de cada caja de compensación familiar. Pero las cajas de compensación familiar no prestan solamente, digamos que esa fue su función histórica o tradicional, ¿sí? Con esa función nació, pero pues hoy en día las cajas de compensación prestan una gran cantidad de servicios adicionales a esta cuota monetaria. Nosotros vemos que las cajas de compensación tienen servicios de recreación, tienen incluso servicios de salud, han formado EPS, tienen servicios turísticos de recreación, agencias de viaje, supermercados, bueno, tienen servicios educativos, tienen colegios y hasta universidades. También tienen proyectos de viviendas, son constructores y a través de ellos se canalizan muchos de los programas del Estado, precisamente porque son entidades que a lo largo de la historia pues han demostrado tener un comportamiento pues muy transparente. Yo no digo que sean perfectos, sí han habido casos que por ejemplo son considerados fortines políticos, pero pues digamos que en términos generales son entidades muy sanas y muy colaboradoras. Asimismo, también las cajas de compensación familiar pues prestan una ayuda social muy importante a todas las personas y están vigiladas por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Esta otra prestación, los beneficios económicos periódicos, también sabemos que por su abreviatura, los BEP, pues son un programa de ahorro para la vejez, en donde la persona a lo largo de su vida laboral tiene la posibilidad de ir ahorrando y construir un ahorro para cuando se encuentre en la tercera edad, ¿sí? Cuando se encuentre en la vejez. ¿En qué consiste este programa? Que este programa como les decía, es un sistema flexible, y es flexible en cuanto a la periodicidad y en cuanto al monto del ahorro. Es decir, no se exige que la persona ahorre todos los meses, ni se le exige un monto fijo o un monto determinado por ahorrar. El eslogan oficial es que es un sistema flexible en cuanto a la periodicidad y el monto del ahorro. En palabras mías, palabras castizas, ahorre lo que pueda cuando pueda. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema es flexible en cuanto a la periodicidad. Entonces, si este mes tuvo la posibilidad de ahorrar, ahorra. ¿Cuánto puedo ahorrar? 50,000 pesos. Bueno, usted este mes puede destinar 50,000 pesos para su vejez. Ahorre los 50,000, perfecto. El mes siguiente, entonces digamos, en enero, puedo cotizar 50,000 pesos, ahorre 50,000. En febrero, puedo ahorrar 80,000 pesos, ahorre 80,000 pesos. En marzo, no puedo ahorrar sino 30,000 pesos. Bueno, no importa, ahorre 30,000 pesos, no pasa nada. En abril, no pudo ahorrar nada, ¿ven? No pasa nada. Por allá en agosto, les sobraron, de sus ingresos, les sobraron 40,000 pesos, o sea, puede destinar 40,000 pesos para ahorrarlos, para constituir un ahorro para su futuro. Listo, ahorre en agosto esos 40,000. No le van a cobrar ningún tipo de sanción, ni de multa, ni interés moratorio, ni nada de eso. La razón es que precisamente el sistema busca que la persona, cuando pueda, ahorre. Cuando no puede ahorrar, pues no ahorra. ¿Cuánto va a ahorrar? Pues lo que la persona pueda. Máximo 75% de un salario mínimo. ¿Sí? O sea, digamos que es como el tope. Si la persona
logra ahorrar más del 75%, pues la idea es que no sea a través de los BEPS, sino que lo ahorre, que haga la cotización al Sistema General de Pensiones. Entonces, es un sistema que está diseñado, que está dirigido para personas de escasos recursos o que no tengan una relación laboral formal, sino que como la gran mayoría de los trabajadores en Colombia, pues están, digamos que en el rebusque, en trabajos informales, saltando matones para lograr conseguir unos ingresos que le permitan satisfacer sus necesidades económicas a esta persona y a su núcleo familiar, ¿sí? Entonces, si a esa persona que no es un trabajador formal le queda algo, que lo ahorra. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el incentivo para el ahorro? Sobre lo que la persona puede ahorrar, el Estado pone un 20% adicional, ¿sí? Entonces, si la persona pudo ahorrar 50.000 pesos este mes, el Estado le pone un 20% adicional. O sea, el 20% de 50.000 serán 10.000 pesos. Entonces, serán en total 60.000 pesos que la persona está ahorrando para su vejez. O sea, fíjense la importancia y el beneficio del mecanismo. Le ayuda con un 20%, o sea, le subsidia el 20% del ahorro a la persona. O sea, es un incentivo, es un beneficio bastante alto. Este porcentaje, este 20%, ¿de dónde sale? Sale de los recursos del presupuesto general de la nación, o sea, son recursos del Estado. ¿En qué momento la persona, digamos que tiene, permítame un segundo, ¿en qué momento la persona tendrá derecho a obtener la prestación? Bueno, un aspecto importante, se me olvidaba, es que este mecanismo fue creado con el Acto Legislativo 01 del 2005, que ya en diferentes oportunidades hemos hecho referencia a este acto legislativo. Les he indicado la importancia de leerse este documento, que no tiene ni siquiera 2 páginas, pero es bastante importante, y fue reglamentada con la Ley 1328 del año 2009. En principio va dirigido a las personas de los niveles 1, 2 o 3 del CISBEN. Es una participación voluntaria en la persona con ayuda del Estado. No es una pensión, ¿sí? Recordemos que todas las pensiones deben ser al menos de un salario mínimo. Acá la persona no va a recibir ni siquiera un salario mínimo. O sea, no lo va a recibir. Por esa razón, no hace parte del Sistema General de Pensiones, sino que hace parte del subsistema de servicios sociales complementarios. Está administrado por Colpensiones, sí. Hay aportes que pueden ser llamados cotizaciones casi mensuales, sí, hay, pero pues digamos que no le pertenece al sistema de pensiones por esa razón, porque no es una pensión, sino que es un beneficio económico que lo va a recibir de forma periódica. La idea, ¿cuál es? Pues que si la persona no logra cotizar para el Sistema General de Pensiones y como tal no va a recibir una pensión, pues entonces la idea es que por lo menos realice un ahorro, ¿sí? Y que cuando ya se encuentra en la tercera edad, pues que la persona reciba ya no una pensión, sino un beneficio económico, ¿no? Que es una forma diferente de decir lo mismo. Va a recibir una renta económica, un monto económico, y lo va a recibir en forma vitalicia. Entonces, pues, es mejor que la persona reciba, no sé, 500, 600.000 pesos o 300.000 pesos en forma vitalicia, y con eso, pues, de una u otra manera le garantice, pues no le garantice que va a vivir a plenitud, pero por lo menos sí es una ayuda bastante importante. También hay que agregar que recientemente se ha permitido que si una persona pertenece al Sistema General de Pensiones, ¿sí? Y, digamos, no cumple con los requisitos para acceder a la pensión de vejez en prima media o en ahorro individual, y si está en ahorro individual, si tampoco tiene la posibilidad de la garantía de pensión mínima. Entonces, en lugar de realizarle la devolución de saldos en el RAIS o en la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, se permite a la persona que traslade lo que tenía
decirlo así, sus semanas o el saldo de su cuenta individual lo trasladen o lo conviertan en BEPS y en lugar de recibir una pensión, pues reciban el beneficio económico periódico. Es mucho mejor, o sea, créanme que es mucho mejor que la persona reciba una renta en forma periódica y vitalicia hasta que fallezca, ¿sí? A entregarle esa indemnización sustitutiva de pensión de vejez o la devolución de saldos, ¿sí? Que son los dos un pago único, y con eso el sistema se desentiende de la persona. Mira a ver qué hace con ese capital, con ese dinero que se le entrega hasta que fallezca. Esa, digamos que son las peores opciones para el afiliado. En cambio, puede que la persona, listo, no reciba como tal una pensión o el 100% de una pensión, pero pues que reciba el 60 o el 50% de un salario mínimo en forma periódica y hasta que fallezca en forma vitalicia, pues realmente es una prestación mucho mejor. Entonces, pues este mecanismo, repito, creado, o sea, su esquema general fue creado con el Acto Legislativo 01 del 2005, desarrollado como tal con la Ley 1328 del año 2009. Entonces, hablamos de la prestación especial por vejez, hablamos de las cesantías, del mecanismo de protección al cesante, el subsidio familiar y de los BEPS. Se estaba haciendo una revisión porque pues no seguí el orden que había previsto inicialmente, entonces por eso estaba verificando que todo estuviese bien. Entonces repetimos, el subsistema de servicios sociales complementarios pues es un subsistema de carácter residual, ¿sí? Toda vez que no se enfoca en un riesgo determinado, sino que lo que no encaje dentro de los otros tres subsistemas, pero haga parte de la seguridad social, pues hará parte de este subsistema. Entonces fijémonos que acá hemos hablado de desempleo, hemos hablado también de vejez, hemos hablado de cargas familiares. Entonces son diferentes riesgos que protege este subsistema. Repito, es un subsistema bastante importante, es muy completo y procura un gran bienestar hacia la persona. Un aspecto, digamos, solamente anecdótico y muy temporal, es que adicional a estos mecanismos, a los beneficios del mecanismo de protección al trabajador cesante, como consecuencia de la crisis económica generada por el COVID-19, se buscó ampliar un poco la cobertura de este mecanismo de protección al cesante y estableció que aquellas personas que hayan perdido su trabajo como consecuencia del COVID-19 se les dé, ahora sí, económicamente hablando, 2 salarios mínimos dividido en 3 meses, ¿sí? Entonces ahora sí la persona podrá recibir, o sea, además de todos los beneficios, sí recibirá un ingreso económico por el hecho de haber quedado cesante, pero pues también se requiere el haber cotizado durante un año, durante los últimos 3 años y todos los demás requisitos que ya les había mencionado. Pero repito, esto es algo solamente de carácter temporal como consecuencia del COVID-19 o las medidas que ha implementado el gobierno nacional para evitar la crisis, o sea, para paliar o para solventar de la mejor manera las consecuencias que nos ha generado el COVID-19. Bueno, espero que les haya quedado claro, que si tienen alguna inquietud pueden realizar el comentario acá mismo en el video o pueden escribirme al correo electrónico sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias y quedo atento a sus comentarios.